Casi 17 grados la temperatura en Santa Rosa, 16,8. Está despejado el cielo, 48% es la humedad, viento del noroeste a 10 kilómetros por hora. Y el gusto de recibir en Vorterix Santa Rosa, en el piso, a Miguel Villagra. Miki es referente del kirchnerismo, toda su vida política, joven por cierto, la transitó al lado de las propuestas de Néstor y Cristina. Naturalmente ayer estuvo en esa plaza multitudinaria. Decíamos hoy, ¿qué habrá habido? ¿Medio palo de personas? Impactante. Y de La Pampa fueron más de 700. Uno de ellos, Miki Villagra. ¿Cómo estás, Miki? Muy buenas tardes, Javi, para vos y para toda la audiencia. Bueno, preguntarte por la experiencia de ayer. Decía todo esto de tu historia siempre de la mano del kirchnerismo, porque has participado de muchas de las manifestaciones que hubo en Buenos Aires durante aquellos 12 años y medio. Sin embargo, esta debe haber tenido algo de mucho especial, ¿no? Sí, la realidad es que no era lo más gratificante estar cuando una de las referentes políticas más importantes que tiene este país había sido recientemente proscripta en un proceso absolutamente irregular desde lo judicial. Pero bueno, entendíamos, y más la historia del peronismo lo ha marcado, de que estas adversidades a veces suelen ser puntos de partida, independientemente de la gratitud individual y colectiva de toda la gente que estuvo ayer en la Plaza de Mayo, que fue muy significativa y era muy movilizante ver no solamente militantes con los cuales venimos caminando hace muchísimos años, sino también gente que no milita partidariamente, familias, pibes jóvenes de la universidad, del secundario, laburantes que quizás no tienen hoy una militancia partidaria, pero que sí valorizan en su justa medida lo que representa Cristina, ¿no? Y creo que eso fue muy movilizante. Lo tomo como un acto de gratitud y también de devolver un poco en términos individuales cada uno de los que fue, y en términos colectivos con una plaza como la que se mostró en el día de ayer, todo lo que Cristina, nosotros humildemente entendemos que le ha contribuido a este país, ¿no? Seguro, y debe haber sido desde lo emocional muy impactante el silencio que reinó mientras se escuchaba a Cristina con esa grabación desde su casa y luego en vivo saliendo desde su casa, ¿no? Sí, esa es una particularidad que siempre la hablamos con quienes compartimos habitualmente los actos en donde ella habla, de que es abrumador el silencio que se genera y la atención que se le presta para tratar de escuchar, para tratar de interpretar, y siempre tiene algo para decir. Me parece que en un contexto en donde la inmediatez, en donde el bastardeo de la palabra o del contenido, siempre es importante que tener a alguien que tenga algo para decir. Se puede estar o no de acuerdo, pero con fundamentos, con claridad, con comprensión histórica, con la intención constante de leer lo que está pasando en el presente y de tratar de planificar el futuro hacia adelante, ¿no? Desde lo judicial se sabía que la sentencia estaba al caer porque políticamente así lo habían decidido, pero es cierto que no hay ninguna prueba en el expediente que genera el fallo condenatorio. Estos mamarrachos de la Corte Suprema de Justicia, como los calificó Cristina, se volvieron a equivocar, el gorilaje histórico, ¿se volvió a equivocar al sentenciar, al condenar a Cristina a la proscripción? Porque otra vez reviven al peronismo. ¿Has advertido un cambio entre ese peronismo que después de las elecciones del 2023 se reclamaba autocrítica, se reclamaban modificaciones, se reclamaban la aparición de nuevos dirigentes, a este momento donde se llenó la plaza de una forma inconmensurable de vuelta? Yo creo que es un hecho inédito en el país. Acorde a contexto, a la persona sobre la cual recae esta condena injusta e ilegal.
Dependerá también del peronismo si esto se transforma en un nuevo punto de partida para construir un proyecto colectivo. Yo creo que se están dando todas las condiciones para que eso ocurra. Creo que en el día de ayer la dirigencia política, inclusive la militancia, dejó de lado cualquier ego personal, cualquier intencionalidad sectaria y puso por encima algo que obviamente también resulta lógico, que esto no es solo contra la individualidad de Cristina Fernández de Kirchner, sino que también significa o es un ataque a todo lo que ella representa, y cualquier compañero o compañera del campo nacional y popular que se apreste a el día de mañana pretender gobernar este país para transformar el país como lo transformaron ella, como lo transformó Néstor Kirchner, van a estar supeditados a esto. Entonces, el momento del respaldo popular y el momento de autodefensa, que fue ayer, es para todos, no solamente para los que pregonan la conducción política y los ideales de Cristina. Entonces, eso como punto de partida de ayer fue importante, fue interesante. Estaban distintos gobernadores que participaron, dirigentes sociales, inclusive militancia política que no es del Partido Justicialista, pero que sí se identifican con estas ideas. Y lo cual me parece que es importante. ¿Cómo seguirá esto con el correr de los días, con el correr de las semanas? Bueno, va a depender también del peronismo. Tampoco creo que haya que asustarse cuando el peronismo se desordena desde el despoder y antes de las elecciones. Ese es un proceso lógico que suele transcurrir en el peronismo, y en términos personales, si me preguntás a mí, prefiero que se desordene ahora y que no se desordene en el 2026. Y prefiero que se desordene ahora desde una discusión válida que se pueda llegar a dar, de ideas, de proyectos de país, y no desde los egos o desde las candidaturas. Soy optimista con el proceso político que arriba el peronismo en lo que venga, ¿no? En lo inmediato. Más allá de describir una situación que era de inmensa inhumanidad si no le dejaban salir a balcón a Cristina, políticamente, esto que resolvió el tribunal en las últimas horas, de que obviamente Cristina puede salir al balcón porque forma parte de su casa, ¿cambia algo también? ¿Agrega algo también? Yo creo que lo que hay que remarcar en esta situación es lo indigno de un sector de la justicia. Lo indigno y lo poco serio que es que una expresidenta, vicepresidenta, senadora tenga que estar preguntándoles y que aclare si puede o no salir al balcón. Lo cual me parece un papelón de este sector puntual. No quiero generalizar tampoco, porque hay jueces y juezas que aplican el derecho, que hay jueces y juezas que no son corruptos, ni que tampoco se dejan inmiscuir por intereses económicos externos. Hay un sector de la justicia que es un papelón, y que estas cuestiones puntuales que tiene que manifestar la ex presidenta y que tiene que solicitarle aclarar es un papelón. Yo creo que lo que demostró ayer es que hubo una plaza convocada en la cual escuchamos un audio de WhatsApp. Claro. Y en la cual escuchamos un audio sin una persona física enfrente. Absolutamente. Lo cual esto trasciende mucho más a las formas, y lo que sí remarco, ya en términos más humanitarios, es que lo que hay que estar alertas de que este dispositivo judicial no haga cada vez más indigna la vida de una argentina cumpliendo una pena con condiciones que ni siquiera los represores tienen. No, absolutamente. Ahora, dentro de esta reconfiguración del peronismo de la que estábamos hablando, los resultados electorales en provincia de Buenos Aires en septiembre y octubre, si es que definitivamente quedan esas dos fechas para elecciones desdobladas, ¿van a ser determinantes o esta situación supera incluso el resultado electoral que, por esa desorganización que vos hablabas, se pueden llegar a dar? Porque están convencidos desde la derecha de que a las elecciones estas las tenían ganadas. Yo, con respecto a lo determinante o no, no lo veo así con respecto a provincia de Buenos Aires. Dos cuestiones quiero remarcar sobre ese tema. En el 2023, Javier, Milei fue presidente, saliendo tercero en primera vuelta en provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que no hay que cometer ese error de diagnóstico para prever lo que venga. No descarto
la importancia que tenga la elección en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires por lo que significa el padrón electoral, pero creo que el peronismo tiene que volver a tener una perspectiva federal, una perspectiva a nivel país. Creo que al resultado electoral hay que verlo desde esa lógica, hay que ver cómo la sociedad vota a favor o en contra de la gestión actual de Javier Milei y allí hacer un análisis electoral con un mapa nacional. También sobre esto hay una cuestión que me parece importante remarcar y que lo he dicho en otras oportunidades. Creo igualmente que la sensación térmica de la dirigencia a veces va desacoplada con lo que ocurre en la sociedad. Llevamos menos de 2 años de mandato. Los tiempos de la sociedad no son los tiempos de la dirigencia política. Yo no tengo muy en claro si lo que se defina en octubre va a ser un antecedente importante de lo que se define en el 2027. Creo que son dos cuestiones totalmente diferentes. Históricamente lo fueron. Históricamente lo fueron, pero además los tiempos que la sociedad le da a sus decisiones, a sus elecciones, para juzgarlos, no alcanza a veces una sola elección intermedia. Porque los datos económicos también, y en esto también hay que ser puntuales y hay que ser precisos, los datos económicos hoy nos hacen vivir un veranito económico con un dólar pisado, con un dólar que para vacacionar en el exterior o para hacer compras en el exterior es un dólar barato, pero que es un dólar caro para la sociedad, para vivir. Exacto. Entonces, y en un contexto en donde estamos en una olla de presión en cuanto al endeudamiento. La Argentina tiene 7.000 millones de dólares de vencimiento en el 2025, 13.600 en el 2026 y en el 2027 otros tantos más. Ni siquiera los préstamos que aún se prevén tener como adelanto del Fondo Monetario Internacional alcanzan para cubrir este desfasaje cuando mensualmente la balanza comercial, que básicamente es el análisis de lo que ingresa y de lo que sale de dólares, está dando negativo. Entonces, no creo que las elecciones no significa que no haya que trabajarlas por la relevancia que tienen y por lo que se define en el Congreso. Pero no creo que sea un parámetro suficiente para juzgar lo que va a venir en el 2027. Y como tampoco creo lo determinante de Provincia de Buenos Aires y de Cava, porque hay que tener un diagnóstico más federal y hacer un análisis de las 24 provincias de cómo se lleva a cabo la elección legislativa. Tal vez en un análisis apresurado uno decía que la gente estaba harta y por eso no iba a votar, o la gente que no iba a votar era porque no encontraba una alternativa peronista para poder enfrentar las situaciones que se están viviendo en todo el país. ¿Crees que esto que pasó ayer, que esto que viene pasando desde hace una semana, cuando fue la condena, cambia ese panorama? ¿Va a ir más gente a votar? ¿Está la gente más decidida a apoyar un proyecto que en realidad todavía no se sabe bien cuál es, pero sí que va a estar relacionado con el que fue? Mira, las elecciones que se han llevado a cabo ahora, que son elecciones provinciales, lo que se viene alertando es que hay un nivel de ausentismo importante. Dependerá de la propuesta política que tenga el peronismo de cara a las elecciones intermedias para tratar de poner un freno a todo este avance. Y ahí nos encontramos con desacoples y nos encontramos con contradicciones. En el caso nuestro, de la provincia de La Pampa, estamos muy cómodos. ¿Por qué? Porque tenemos un gobernador que desde el día 1 está enfrente a todo el avasallamiento de derechos que significa Milei para la provincia de La Pampa. Porque tenemos 2 compañeros en el Congreso de la Nación que vienen oponiéndose ante cada avasallamiento que se produce en el marco legislativo con respecto a las provincias y con respecto a La Pampa. Entonces, en La Pampa es todo, hay unidad, podemos decirlo de esta manera, de concepción, y hay una unidad de acción en los distintos ámbitos, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo y en el ámbito de la militancia. Cada provincia luego es una variable diferente. Creo que primero tiene que haber una estrategia de cómo poner un freno, que para eso es la elección de octubre, y de cómo poner blanco sobre negro sobre una gestión presidencial, y luego desde allí partir y empezar a construir una alternativa de gobierno que es otro camino diferente el que tiene que comenzar a partir del 10 de diciembre. Esta manifestación popular de ayer, con semejante cantidad de gente en Plaza de Mayo, esta indignación que se palpa entre los militantes, ¿es un fenómeno nacional o del conurbano? Yo creo que es un fenómeno nacional y lo pongo
tratando de poner como un punto de análisis la provincia de La Pampa, lo fue. En menos de 24 horas hubo 700 compañeros de toda la provincia, de distinta pertenencia política, que decidieron viajar porque entendían de que lo que se ponía en juego, además de la condición particular de Cristina, se ponía en juego el peronismo. Eso pocas veces lo hemos vivido en nuestra provincia y la verdad que fue muy gratificante compartir ese espacio de comunión con muchos compañeros y compañeras de distintos espacios políticos. Lo mismo transcurrió en otras provincias y de esa manera te puedo decir que ocurrió a nivel dirigencial y ocurrió a nivel militancia a lo largo y ancho del país. ¿Es un mito aquello de que el kirchnerismo está concentrado en Santa Rosa y en otros ámbitos provinciales, sobre todo el norte, ligado más a la producción agropecuaria y teniendo como referencia aquella situación que se planteó cuando la resolución 125 le sacan el cuerpo a Cristina como dirigente nacional? Mirá, con respecto a ese análisis yo tengo un dato duro. Las 3 veces que Cristina Fernández de Kirchner fue en una boleta presidencial, 2007, 2011 y 2019, el peronismo ganó en Santa Rosa y ganó en General Pico. Eso es como un dato duro. Que el proceso político del peronismo haya tenido complejidades a partir de la sanción de la 125, a partir de su vinculación con un sector importante de la economía de la pampa húmeda de este país, que es el sector agropecuario, sí, estamos de acuerdo. Pero las 3 veces que fue en una boleta presidencial Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo ganó en General Pico y ganó en Santa Rosa. Entonces, ese análisis lo relativizo. Ahora, Cristina mandó a lo que siempre hizo la dirigencia peronista, representar. ¿Se representa del mismo modo al pampeano que vive en el norte, que vive en Santa Rosa o que vive en el sur provincial? Bueno, nuestra provincia es muy diversa, con distintas complejidades. No es la misma la estructura productiva del norte de nuestra provincia con Santa Rosa, que tiene un ejido estatal muy importante, con la realidad que se vive, por ejemplo, en el oeste pampeano o en el sur de la provincia. Yo creo que a nivel provincial, creo que en términos provinciales siempre se ha ocupado el peronismo de diferentes maneras o con distintos estilos de tener una representatividad equitativa a lo largo y ancho de la provincia. Sin desconocer de que la mayor presencia estatal provincial ha existido cuando hay un gobierno peronista a nivel nacional. Claro. Porque es mucho más fácil. Seguro. Entonces, las grandes barriadas de viviendas sociales que el peronismo ha establecido como política pública han sido mucho más productivas o mucho más palpables cuando hubo un gobierno nacional que apoyó en obra pública. Incluso con los errores o con los desaciertos que ha tenido el gobierno que encabezó a Alberto Fernández y del cual obviamente fuimos parte, la obra pública que se hizo en la provincia de La Pampa fue enorme. Y eso hay que destacarlo. Entonces, creo que juegan esos dos aspectos al momento de analizar cómo se circunscribe la política pública provincial en nuestra provincia, valga la redundancia. El pampeano o pampeana, a la hora de votar en octubre, en esta elección que se avecina, pero sobre todo en el 2027, ¿va a estar para un lado o para el otro pasándole factura a aquellos dirigentes que apoyaron o dejaron de apoyar a Cristina Kirchner en esta circunstancia? Con respecto a las elecciones del 2025, creo que lo que se va a votar va a ser a favor o en contra de un gobierno nacional. Bien. Como primer variable para mí en lo personal a tener en cuenta. Entonces, el punto de análisis va a ser diferente al que se podría tener, por ejemplo, en una elección provincial. Con respecto al 2027, creo que faltan 3 países. Y me es muy difícil avisorar y hasta me parecería imprudente mencionar qué podría pasar en el 27. Sí creo que en contextos de grandes crisis económicas y sociales como las que muchos estamos avisorando, y no desde el anhelo, no desde la expectativa, sino desde los datos duros. Ejemplo concreto, el consumo de leche es el
mínimo, es el más bajo de los últimos 35 y 40 años. El consumo de carne en Argentina, que es parte de nuestra columna vertebral, que el argentino, nuestra provincia particularmente, es el más bajo de la historia de la Argentina. Exactamente. Segundo tipo de datos que te doy. Hubo una nota hace poco de Bloomberg en donde hablaba que en el mes de mayo se produjo, comparado con 3 años anteriores, el mayor corte en la cadena de pago de las tarjetas de crédito, que no son endeudamiento para esparcimiento, sino que las familias se endeudan para comer, y en la cadena de pago de las pymes, que es otras cuestiones o son otros alertas que hay que tener en cuenta al momento de leer lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que yo creo ante estos escenarios? Creo que lo que la sociedad demanda ante estos escenarios es nitidez política. Y la nitidez política a veces corre de marco a aquellos que quizás tienen un comportamiento más vidrioso con lo que está ocurriendo. Ajá. Creo que hay momentos históricos o situaciones puntuales, como lo que es la proscripción de Cristina, como lo que es esta violencia contra el peronismo que se está ejerciendo, en donde no hay que tener dobleces, no hay que tener matices, y que hay que tener conductas en donde la sociedad lo vea claramente. Me reflejo en lo que fue el gobernador. El gobernador Sergio Silioto ha tenido una conducta muy clara a nivel partidaria y a nivel institucional con respecto a los posicionamientos políticos de Javier Milei a la provincia de La Pampa y con respecto a la posición puntual de Cristina Fernández de Kirchner, como exponente del peronismo. Y ya de cara a unas elecciones que de pronto se nos van a venir encima, justamente es el gobernador Silioto el que tiene que definir a los 2 candidatos que pondrá La Pampa, el peronismo de La Pampa, para disputar las legislativas nacionales. Bueno, a ver, el compañero Silioto es el presidente del partido y es el que conduce en este momento el peronismo de la provincia de La Pampa y el que establece la hoja de ruta. La definición se tendrá que también consensuar con los otros espacios políticos, teniendo una voz predominante la de él, claramente, y esperamos que así sea. Con respecto a los compañeros y compañeras que representen, es un anhelo mío, personal, que lo que uno espera es que los compañeros que estén allí sigan estando como los compañeros actuales, defendiendo los intereses de la provincia, pero por sobre todo, sin dejar de tener una perspectiva nacional de que los problemas del país nos afectan indefectiblemente a la provincia de La Pampa. Entonces, creo yo que ese debería ser, más allá del consenso, más allá de la síntesis política a la cual lleve el peronismo y los aliados, en el caso de que haya un frente, tiene que ser otra de las variables que tiene que tenerse en cuenta al momento de elegir a estos compañeros y compañeras. Que un sector del peronismo, sobre todo por lo mayoritario que es, ya haya dicho que no va a salir de su sector un candidato, ¿puede complicar la situación? Veremos cómo transcurre, veremos cómo se van presentando, falta un montón. Porque falta un mes y un poco más de un mes y medio para que se culminen los tiempos para las candidaturas. En Argentina 1 mes y medio es un montón. Veremos cómo se transcurre esto. Tampoco hay que dramatizar esta situación puntual. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que la sociedad va a elegir es si está a favor o en contra de un modelo económico nacional. No va a elegir si la gestión provincial es buena o mala. Va a elegir si el gobierno nacional de Javier Milei es un buen o un mal gobierno o un regular gobierno. Frente a eso estará la propuesta del peronismo. La propuesta del peronismo tiene que ir también con, así como se va a plebiscitar lo nacional, teniendo en cuenta cómo se administró lo provincial en este marco. Sí, obviamente. Yo creo que cuando uno ve la foto de los pocos hoy gobernadores y gobernadoras del peronismo a nivel nacional, uno ve que la provincia de La Pampa, con sus pros y con sus contras, tiene mucho para mostrar. Desde su orden financiero, desde su orden en las cuentas y en la planificación a futuro, desde cómo fue sorteando los diferentes ajustes del gobierno nacional con respecto a la provincia de La Pampa, sea con el FONID, sea con el Fondo del Transporte, sea con la asistencia a los distintos municipios. Entonces,
Obviamente que en ese contexto, independientemente de que lo que se esté juzgando sea un gobierno nacional, se van a poder ponderar todas estas cuestiones, independientemente de todo lo que el peronismo tenga para mejorar y lo que tenga para cambiar y lo que tenga para crecer. Cuando derrocaron a Perón, se dijo. Cuando el peronismo fue derrocado y vino la dictadura militar, también se dijo. Se repitió cuando perdió las elecciones en el año 1983. Ni hablar cuando Macri se hizo presidente y cuando ahora Milei lo derrotó. Siempre se dijo que el peronismo estaba en decadencia y estaba desapareciendo. ¿El momento actual desmiente eso? El momento actual lo desmiente, ha sido un yerro histórico siempre de los sectores más antiperonistas, que cada vez que se le dio un certificado de defunción, lo que en realidad ocurría es que se le daba una nueva vida, pero también dependerá de los hombres y mujeres que encabecen este proceso o que estén o no a la altura de las circunstancias en los lugares que cada uno ocupa, ¿no? De eso dependerá la construcción y la vigencia del peronismo, que no es el partido más importante de Argentina, sino que es, a mi entender, el partido político más importante de Latinoamérica. Miguel Villagra, joven dirigente peronista, que le agradecemos naturalmente que haya venido a compartir sus opiniones en este programa. Gracias, Miki. Gracias a vos, Javi. Buenas tardes.